Buenas noches, bienvenidos a Conexiones, es miércoles 8 de febrero de 2017. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la transmisión abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Tenemos otras opciones para que ustedes nos acompañen a través de las plataformas digitales. Esto es el fanpage de Will Salgado, que se transmite totalmente en vivo. TVO Canal 23, el fanpage también se está transmitiendo para que nos puedan sintonizar a través de esa otra opción. Y también en la cuenta de Twitter de Will Salgado, que de igual forma está la transmisión totalmente en vivo. Puede también descargar la aplicación de TVO Canal 23 desde su smartphone y vernos desde cualquier país en el mundo. Con esa aplicación usted tiene el acceso directo a la transmisión total, completa de TVO Canal 23. Son varios temas que tenemos esta noche en agenda con nuestro invitado. Como siempre vamos a estar mostrándoles en unos segundos los principales acontecimientos informativos que se han generado este día, y sobre algunos de ellos obviamente vamos a pedir a nuestro invitado esta noche alguna reacción o alguna posición de su partido. En el segundo segmento, como siempre, vamos a tener habilitado el 22630023 y el 22649179 que aparece en pantalla para que ustedes participen con el comentario o la pregunta si lo desean. Vamos a mostrarles ahora sí qué es lo que tenemos. Vamos a pedir a nuestro camarógrafo que nos ponga entonces en pantalla qué es lo que tenemos para la información que se ha generado justamente este día y que está muy fuerte, digamos, en redes sociales. Piden procesar a ex guerrilleros salvadoreños por crímenes. Esa es la información que está rebotando a nivel internacional. El Nuevo Herald, por ejemplo, lo proyecta. También tenemos más información sobre este caso. Manuel Melgar dice, diario1.com, Manuel Melgar planificó masacre de marines en Zona Rosa según la Central de Inteligencia de la CIA. Hay ahí también un reporte, o copia más bien, de la portada del reporte de la Central de Inteligencia sobre ese caso particular de la Zona Rosa, ocurrido en mayo de 1985. Luego, algunos tweets que se generaron. Diario El Mundo, por ejemplo, refleja lo que se generó esta mañana cuando estas personas acudieron a la Fiscalía General a presentar la denuncia sobre, se trata del caso de los comandantes del PRTC, el ERP y el FMLN como autoría intelectual en estrategias militares. Nidia Díaz, Ana Medina, Mercedes Letón, Ana Guadalupe Martínez, José Abraham Dimas y otros más que aparecen ahí mencionados en esta investigación que se está pidiendo. Ahí tenemos el abogado que está solicitando que se investigue, por ejemplo, el caso particular del derribo de un helicóptero en Lolotique, en la ciudad de San Miguel. En otra información, la Fiscalía General de la República que pedirá apoyo internacional si continúan las presiones. Lo que ha dicho el fiscal es que es un momento determinado, podría evaluar que no se tiene, si en un momento determinado, corregimos, podría evaluar que no se tienen los recursos para luchar contra el delito y que si hay demasiadas presiones y conspiraciones que no permiten realizar el trabajo, por lo que en este momento se recomendaría que un organismo internacional coopere con la Fiscalía. Diputados también acuerdan dar un año más de vigencia a medidas extraordinarias, reacciones que recoge la prensa gráfica en la edición de este día. El gobierno que busca a Arena para reanudar el diálogo. Esta es la información que se generó la semana pasada y que también estaremos conversando con nuestro invitado esta noche. La embajadora de los Estados Unidos, que dice que la clave para avanzar en 2017 pasa por un acuerdo fiscal y el gobierno del país es inviable si no se logran acuerdos. Pues bien, estos son algunos de los temas. Queremos agradecer a ustedes que nos acompañan. Esta noche está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador Mauricio Interiano, presidente del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Mauricio, bienvenido, buenas noches, un gusto tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, William, qué gusto estar aquí y buenas noches a todos los televidentes que nos acompañan. Perfecto, antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador principal de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra sucursales en el occidente, en la zona central, para central y el oriente de nuestro país. Bueno, para comenzar, Mauricio, varios temas en agenda. Desde luego, no pretendo que los agotemos todos los que hemos proyectado, aún se me quedan algunos, pero a ver si avanzamos en el tiempo. Esta información que tenemos proyectada acá en pantalla tiene que ver con información que recoge el Nuevo Herald en Estados Unidos y es lo que se ha generado después del mediodía en nuestro país, y es que se pide que se procese a ex guerrilleros salvadoreños por crímenes de lesa humanidad. Casos particulares, sí. La masacre de la Zona Rosa, el derribo de un helicóptero por militares y otros más que están ahí en agenda. Me gustaría conocer sus primeras impresiones, Mauricio. Bueno, creo que esto, como tú bien dijiste al inicio, hay mucha noticia, mucho tema que nos tiene ocupados en estos días. Y con este tema ya lo veíamos en el pasado cuando se empezó a hablar de los crímenes que se hicieron durante la guerra. Y es parte de nuestra historia. Y creo que más ahora que estamos en el mes, recién pasando los 25 años de la firma de los acuerdos de paz,
parte de esto nos hace recordar lo que vivió el país. Y como te digo, creo que es importante reconocer lo que pasó y reconocer realmente qué fue lo que vivimos, especialmente aquellos que sufrieron y que fueron parte, víctima de todos estos crímenes que se dieron durante la guerra. Y es importante, uno, recordar la historia, reconocerla, pero lo otro también que se aplique la justicia, y lo otro que también tengamos la capacidad de perdonar y de poder salir adelante y seguir hacia adelante para buscar un futuro mejor y que no nos quedamos solo viendo en el pasado. Mauricio, lo que abrió de alguna forma, y lo decía esta tarde el periodista Pablo Lourdes, decía, alguien abrió la caja de Pandora y ahora pues están los resultados, se abrieron entonces los fantasmas de la pasada guerra. Y bueno, ya tenemos que después de que se elimina la ley de amnistía, entonces ocurren todos estos procesos. Bueno, el caso jesuita que se retoma, que es el más emblemático, digamos, pero hay otros más, y ahora tenemos este caso de los cometidos por el FMLN. ¿En qué plano debe quedar entonces la aplicación de la justicia en esto? ¿Usted cree que se está colocando de alguna forma tablas quienes participaron en el pasado conflicto armado? ¿A qué te referís con tablas? Es decir, de alguna forma tratando de hacer justicia en casos particulares, porque no son todos, obviamente. Sí, yo creo que tenemos que tener cuidado que como sociedad no nos quedemos viendo al pasado y queriendo ir a juzgar todo lo que pasó. Pero sí es importante, como te digo, que veamos, que entendamos la historia por dos razones. Uno, para que busquemos justicia y que busquemos realmente el reconocimiento para todas aquellas víctimas que han sufrido por eso. Y lo otro, para que busquemos la manera para evitar que eso vuelva a pasar. Porque nuevamente, mucho de lo que vemos en la historia, lo que vemos que pasó en la guerra, es por odios que se fueron creando, por diferencias que no se pudieron manejar de otra manera y que llevó a un grupo de personas que llevó a tomar las armas y como resultado se dieron algunas de estas cosas. Lamentablemente, como vemos, son algunos actores de la política actual y que todavía son parte importante de nuestra nación. Entonces, nuevamente, es importante que entendamos, que reconozcamos la historia, que busquemos justicia, pero que no nos quedemos tampoco buscando solo ajusticiar el pasado. Que tomemos aprendizajes para que podamos construir una nueva sociedad hacia adelante. Que podamos salir de esos rencores y como mencionabas, alguien como Pablo Lourdes que dice que no abramos una caja de Pandora de la cual nos quedemos viendo hacia atrás y no viendo hacia adelante. Están puestos en la balanza de la justicia de alguna forma, por decirlo de esa manera, un poco figurada, gente de la derecha, si lo podemos llamar en términos generales, porque son los militares, ¿no? Pero en este caso ahora es la izquierda. ¿Hacia dónde debe de dar el paso la sociedad? Es decir, usted decía, bueno, ya no quedar viendo, es algo así como ver por el retrovisor en un vehículo, ¿no? Y querer avanzar, pero seguir viendo por el retrovisor, pero sí es importante que se haga justicia. ¿Pasa todo esto por cerrar heridas del pasado conflicto armado? Sí, y a eso me refiero. Hay que reconocer la historia, hay que buscar la justicia para cerrar algunas heridas, pero también tenemos que tener la capacidad de perdonar y de poder pasar la página y seguir hacia adelante, reconociendo el pasado y reconociendo también el que nos llevó a eso, a esta situación, en ese momento. ¿No le ve usted ninguna posibilidad de que esto pueda generar un poco de inestabilidad política en el ambiente ya bastante polarizado que vive El Salvador? Bueno, habrá que ver por dónde se va la justicia con estos casos, porque nuevamente se abre este tema del punto de vista judicial y habrá que ver realmente cómo se va a tomar estos casos, porque sí puede generar ciertos cambios, como vemos, muchos de las personas que han sido mencionadas en este día, son muchos de los que nos están gobernando en este momento. Claro, estamos hablando incluso del presidente de la República, su secretario privado, porque esa es la realidad, que quienes nos están gobernando son muchos de los que fueron comandantes en el tiempo de la guerra, en el caso de los gobernantes en este momento. Entonces habrá que ver realmente cómo va a funcionar la justicia en este momento, pero como te digo, creo que tenemos que tener cuidado de no quedarnos empantanados en una situación que nos venga a frenar más como país, que de por sí, porque lo otro que tenemos que entender, sí hubieron muchas personas que fueron afectadas durante el conflicto armado y merecen reconocimiento, merecen justicia, pero también tenemos que mantenernos enfocados en cómo vamos a resolver los problemas que hoy por hoy estamos teniendo como país y todo el sufrimiento que se está generando a toda la población. Entonces, como te digo, hay que buscar justicia, hay que buscar reconocimiento, pero también no nos quedemos enfocados hacia eso. Debemos enfocar nuestra energía hacia el futuro. ¿Cómo vamos a construir una nación donde realmente haya prosperidad, haya paz, haya tranquilidad? Que en este momento no la tenemos.
y lo oímos y lo vemos toda la población, lo menciona. Y una buena parte de la población que ni siquiera vivió la guerra, y muchos conocen muy poco de ese conflicto. Bueno, pasemos a un tema que tiene que ver entonces también con que es un tema de actualidad, porque no sé si al final de cuentas lo que puede ocurrir alrededor del tema del pasado conflicto armado pueda distraer, no sé si por ahí un poco el sentido de su respuesta, distraer un poco de el ojo de la opinión pública, digamos, sobre lo que está ocurriendo actualmente. ¿Puede pasar eso o no? Sí, y eso nos ha pasado en otras ocasiones, donde nos desviamos la atención y bueno, tú me entenderás, yo con algunas personas de los medios me comentaban que aquí en este país todos los días hay algo nuevo, todos los días hay un tema adicional y a veces eso nos distrae para resolver los problemas que verdaderamente nos están agobiando. Y tenemos que tener cuidado, como tú mencionas, que este tema en particular no desvíe la atención de los problemas que hoy están teniendo los salvadoreños, que son muchos, y que tenemos que ponernos a trabajar para resolverlos. Perfecto, hablemos de los otros temas que son estrictamente de actualidad. Mauricio, diputados, dice la prensa gráfica, acuerdan dar un año más de vigencia a medidas extraordinarias. Tiene que ver esto con el tema de seguridad que está viviendo nuestro país. Sí, la pregunta inicial es, ¿el Partido de Arena está dispuesto a levantar la mano a la fracción legislativa en el Parlamento a favor de que se prolonguen estas medidas extraordinarias o no? Nuestra posición en esto es que, si bien algunas medidas sí han sido efectivas, tenemos que tener un informe realmente de cómo se están utilizando todos los recursos para los cuales, y todas las medidas que se incluyeron en este paquete. Y eso es parte de lo que estamos pidiendo, que hagamos una revisión, que se dé un informe previo a poder acompañar las medidas como están establecidas. Hay ciertas cosas que sí han sido efectivas. Bueno, sigamos acompañándolas, pero hagamos una revisión. Porque nuevamente aquí estamos hablando de recursos, estamos hablando de medidas que como dicen, son extraordinarias, no pueden ser permanentes. Y el tema de seguridad lo tenemos que ver de una manera más completa también. Entonces, por ahora, la posición de nuestra fracción en este momento fue no acompañarlo tal cual hasta que tengamos un informe de cómo se están utilizando y qué tan efectivas han sido todas las medidas que incluyen en este paquete. Estas medidas terminan, el periodo para el que fue aprobado el primer paquete de medidas termina en marzo, ¿no? O sea que hay tiempo todavía para poder continuar con la discusión. ¿Esto pasará por tener algún informe? ¿Se solicitará información específica que detalle un poco el impacto de estas medidas? Precisamente eso es lo que se está solicitando, un informe para ver el impacto, para ver las mediciones de estas medidas y determinar de qué manera se debe avanzar. Y como tú dices, hay todavía algo de tiempo para que se pueda hacer la discusión y que se haga de manera responsable hacia adelante. En términos generales, ¿hay algún efecto positivo de estas iniciativas, de estas medidas que se han aplicado en el tema de seguridad? ¿O hay puntos que a ustedes de manera particular les llama alguna, digamos, poderosamente la atención y dicen, bueno, esta parte hay que cuidarla, sobre todo porque han habido señalamientos en el pasado también, Mauricio, usted lo habrá visto, sobre el señalamiento a la posibilidad de que se hayan creado estructuras para eliminar pandilleros que están al margen de la ley? A ver, primero tenemos que ponernos del lado de la población, de qué es lo que están viviendo. Hay ciertas medidas que sí han logrado reducir algunos índices, por ejemplo el índice de homicidios, que sí ha habido ciertas reducciones, pero lo que estamos viendo es que la población realmente no está viviendo en un ambiente de mayor tranquilidad. Han habido otros índices que se han incrementado, el tema de extorsiones y otros casos, y eso es lo que tenemos que revisar para ver realmente cuáles son las medidas hacia adelante que deben continuar. Porque nuevamente, tenemos que estar del lado de la población. Y lo que nos dice, lo hemos visto en encuestas, lo vemos cuando salimos a territorio, la población sigue viviendo en un nivel de intranquilidad que nos está agobiando. Entonces es momento de hacer una revisión y ver cómo podemos complementar y tomar otras medidas que sean más efectivas. Y lo que sí está funcionando, sigamos acompañándolo. En medio de esto siempre hay un poco de expectativas en términos del aprovechamiento, lo digo en términos muy claros, el aprovechamiento que puede existir de un tema como este, ¿no? Que en la medida en que se pueda avanzar en este tema, entonces alguien pueda decir, bueno, entonces saquémosle un rédito político o incluso electoral a esto. ¿Puede existir esa tentación? Claro, y siempre la estamos viendo y cada vez se ve más tangible. Y a medida que se acerquen las elecciones, esto tiene un riesgo mayor. Lo veíamos el día de ayer, estuvimos en la Unión, por ejemplo.
y estuvimos cerca del puerto y hablando de los proyectos que se están dando, y hablando con la embajadora de Estados Unidos también. Y eso es lo que preocupa, que muchas medidas que pudieran tener un mayor impacto en resolver no solo el tema de seguridad, también el tema de empleo, el tema de oportunidades para jóvenes, lamentablemente se les da el tinte político, el tinte electoral, y pierden efectividad. Y es ahí donde tenemos que nosotros poner el freno. Y lo que estamos nosotros trabajando como partido, como fracción legislativa, es precisamente exigir que veamos el detalle, que veamos el manejo de los fondos, la efectividad de las distintas medidas, para asegurarnos que realmente estén resolviéndole a los salvadoreños los problemas. La semana pasada estuvo con nosotros en estos estudios Rodolfo Parker, el secretario general del PDC, y él hablaba de una propuesta en su momento de un posible diálogo con las pandillas para entrar a un poco a la discusión del fenómeno hasta sus raíces, decía él. No necesariamente debía confundirse en su momento, planteaba, sobre el tema de la tregua entre las pandillas, sino un diálogo que permita llegar a las raíces del problema. Claro, esto supone mucha suspicacia en términos de a qué puede derivar, ¿no? Pero no sé si en el Partido Arena, por ejemplo, ha habido algún análisis de cómo poder entrar a este tema, porque lo que era la prevención, por ejemplo, obviamente quedó desbordada, ¿no? El problema que tenemos de las pandillas, los homicidios, el nivel de violencia que hay en el país, evidentemente que sobrepasó cualquier esfuerzo o iniciativa que haya sobre el tema de prevención. Pero, ¿diálogo cabría o no? Mientras las pandillas estén rompiendo la ley, como lo han estado haciendo, no hay espacio para sentarnos a dialogar. Lo que tenemos que ver es cómo prevenimos y cómo realmente trabajamos con los jóvenes para evitar que vayan a las pandillas. Y aquellos que quieran salirse de ese nivel o de esa vida que llevan, bueno, tenemos que buscar la manera de cómo los readaptamos. Pero un diálogo con un grupo que está delinquiendo, que está por fuera de la ley, eso no lo vemos nosotros factible. Y es lo que ha pasado. La pasada tregua ya vimos los resultados. Ya hubo un ejemplo que el gobierno del FMLN quiso llevar a cabo, y ya vimos los resultados. Cómo se incrementaron todos los índices de homicidios y de extorsiones y de intranquilidad de la población. Entonces tenemos que combatir la inseguridad, tenemos que trabajar con los jóvenes para evitar que sigamos perdiendo a nuestros jóvenes a que vuelvan a delinquir. Pero un diálogo con pandillas directamente no lo vemos en este momento. Ahora, todo el tema de prevención requiere de muchos recursos, de muchos programas dirigidos. Usted decía, bueno, ayer conocieron lo que se está haciendo en el caso particular de la Unión, pero es que hay enfoques realmente, ¿ven ustedes un enfoque claro desde el Ejecutivo en términos de la prevención, o se está haciendo un énfasis totalmente excesivo sobre el tema de la represión del delito? Para que haya represión necesitamos ciertos componentes, y ahí es donde vemos nosotros serios vacíos. Por ejemplo, el tema de oportunidades. Mientras nuestros jóvenes no tengan oportunidades de estudio, de trabajo, difícilmente lo vamos a evitar que caigan en el riesgo que están viviendo actualmente. Y te pongo el ejemplo. Ayer lo veíamos allá precisamente cuando hablábamos en ONU. Se tienen proyectos para promover jóvenes, proyectos para que los jóvenes tengan becas, empresas que están invirtiendo en formación de jóvenes. Pero ¿qué van a hacer los jóvenes cuando tengan esa formación? ¿A qué oportunidad? ¿A dónde lo van a utilizar? Y ahí es uno de los grandes vacíos, o el mayor vacío que ha tenido los gobiernos del FMLN, que no han generado oportunidades, que no han generado las condiciones, al contrario, han tomado medidas que van en contra de la generación de oportunidades y la generación de empleo. Si no se resuelve esa problemática, difícilmente vamos a nosotros resolver el problema de inseguridad. Difícilmente vamos a realmente darles un futuro como esperamos darle a todos los jóvenes salvadoreños. Entonces, el tema de prevención no solo es brindarles espacios a los jóvenes, tiene que ser brindar generación de oportunidades y también brindarles espacios de esparcimiento, como lo vimos ayer, el día de ayer estábamos inaugurando un complejo deportivo con nuestro alcalde Ezequiel Milla en la Unión, y que participó el AID, por eso estaba la embajadora. Pero esos proyectos tienen que ir acompañados, como te digo, de generación de oportunidades, y es ahí donde vemos nosotros que los gobiernos del FMLN han sido incapaces de proveerlos. Y el problema que vemos es que, o lo que nos duele, porque de verdad nos duele, es que las oportunidades se pueden generar, el potencial está, las soluciones están,
pero ha faltado voluntad. Ha faltado voluntad y capacidad de este gobierno, que no ha logrado y que tiene esa gran deuda con los salvadoreños, de generar un crecimiento, de generar oportunidades que nos permitan realmente ir a la raíz de los problemas. Bueno, y a propósito de todo este tema de cómo se generan condiciones para que los jóvenes precisamente tengan una forma de vida en este país y dejen de abandonar El Salvador, bueno, hay varias situaciones que se han generado. Por ejemplo, el caso de la Unión, usted decía, hay un Megatec instalado en la Unión, ¿no? Pero estos jóvenes finalmente se gradúan con cierta especialidad orientado a lo que se podía generar de servicios como potencial fuente de trabajo en el puerto de la Unión, pero el puerto de la Unión no está operando y sigue congelado, ¿no? Entonces, el peligro de que finalmente entonces se aplique todo un proceso de represión sobre el tema del delito, pero si no hay oportunidades, el peligro de que pueda caer un círculo vicioso, lo que se está haciendo. Es que eso es lo que va a pasar, o sea, entramos en represión, pero si no hay oportunidades, si los jóvenes no los estamos sacando de ese riesgo, van a caer en lo mismo y va a seguir creciendo el problema. Tú mencionabas el puerto de la Unión. Es una tristeza y realmente duele ver que hay aproximadamente 200 millones de dólares invertidos en el puerto de la Unión, que lleva casi una década sin ser utilizado. Y lo que más duele es pensar que si se hubieran tomado las decisiones, si hubiera una voluntad de un gobierno que quisiera abrirse a oportunidades, en la generación de empleo en toda esa zona hubiera sido pero fenomenal. Pero en cambio lo que tenemos, como tú bien decías, tenemos un Megatec formando jóvenes, pero los jóvenes no tienen oportunidades para implementar y para realmente sacar el provecho a esos conocimientos. Y tenemos otra buena parte de la población que ni siquiera tiene la oportunidad de estudio. Entonces ahí es donde vemos realmente que este es un gobierno que o no tiene la visión de país, o solo tiene una visión electoral, que es lo que realmente vemos nosotros en las interacciones que tenemos, o que simplemente no le interesa resolver la raíz de los problemas. No es solo con represión, es generando oportunidades, es generando esperanza para la población. ¿Qué es lo que más queremos los salvadoreños? Queremos que ya los salvadoreños, nuestros jóvenes no quieran emigrar, no quieran irse de nuestro país. Eso es algo interesante y lo vemos, aquí estamos viendo la noticia de la embajadora. Creo que este es un momento histórico para nosotros, donde los intereses de Estados Unidos, que es obviamente nuestro mayor socio comercial internacional, claro, y los intereses nuestros se alinean. Porque Estados Unidos lo que está buscando es que menos personas estén ingresando a su país de manera ilegal o de la manera como lo queramos ver. Pero a nosotros nos interesa lo mismo. Nosotros no queremos que los salvadoreños se quieran ir de El Salvador. Queremos que construyamos aquí, si aquí tenemos un potencial enorme para hacer brillar nuestro país, para que nuestros jóvenes puedan soñar. Pero la falta de voluntad, la falta de capacidad, la falta de visión nos está deteniendo. Perfecto. Tengo que hacer una pausa, Mauricio. Cuando regresemos hablemos un poco ahora sí específicamente sobre lo que ha dicho la embajadora de Estados Unidos en el país. La clave para avanzar en 2017 pasa por un acuerdo fiscal. Hay una comitiva o delegación del FMLN en Washington en este momento. Debemos entender que se están reuniendo con representantes del Fondo Monetario Internacional. Hablaremos también de eso. Vamos a ir a la pausa. Les recuerdo a ustedes, en el segundo segmento vamos a tener habilitados dos números de teléfonos: 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario y la pregunta de nuestros invitados. Más adelante estará apareciendo ahí en la franja ambos números de teléfono. Les recuerdo a ustedes, antes de irnos a la pausa, nuestro patrocinador de Conexiones Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Ya regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días.
Esta noche continúa con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, la ciudad capital, Mauricio Interiano, presidente del partido de oposición, Alianza Republicana Nacionalista Arena. Mauricio, le decía entonces, la embajadora dice que la clave para avanzar en 2017 pasa por un acuerdo fiscal. Esto ocurre en un contexto particular que está viviendo el país con la situación económica, las finanzas en un mal estado, el tema de recaudación tributaria y una comitiva del FMLN que viaja a Washington. ¿Cómo se debe o cómo ve el Partido Arena que se está enfocando todo este tema de crisis económica en el país? Bueno, primero, y tomando las palabras que pones aquí, sí se requiere un acuerdo fiscal, pero ya hay un acuerdo fiscal. Se firmó el 10 de noviembre. Y aquí lo tengo, aquí tengo la copia donde la firmamos con la firma del presidente de la República, del secretario general del FMLN, con la firma de tu servidor. Ahí acordamos una hoja de ruta y quedó plasmada en blanco y negro un acuerdo, como una primera fase de un acuerdo. Pero lamentablemente, nuevamente volvemos, no ha habido voluntad de un gobierno de cumplirlo. Porque para lograr resolver se requiere de dos cosas. Primero, obviamente, que revisen, que le quiten la grasita al gobierno, porque realmente hay espacios donde se está despilfarrando los fondos públicos. Y eso es parte de lo que se habló, por eso se firmó una ley de responsabilidad fiscal, para exigirle a un gobierno que sea más responsable en el uso de los fondos. Porque como te digo, hay donde cortar ahí. Porque cada dólar, cada centavo, que fondo de todos los salvadoreños, que no se está utilizando para un beneficio directo de la población, se debe revisar. Entonces, en ese acuerdo estaba ese componente. Y lo otro hay que revisar si realmente se están utilizando los fondos en las prioridades de nuestro país. Entonces, el acuerdo está, se firmó en noviembre. Lo que falta es cumplimiento. Y es lo que esperamos que eso sea lo que el gobierno esté hablando con el Fondo Monetario o con quienes fueron ellos a visitar a Washington, para buscar la manera que verdaderamente empiecen a cumplir. Porque eso ha sido parte del problema. Tenemos un historial de acuerdos que se han venido firmando desde hace años, pero no hemos visto a un gobierno que esté realmente tomando la responsabilidad de cumplir con esos acuerdos. Y si no hay cumplimiento, no hay confianza. Y si no hay confianza, no avanzamos. Ahora, ¿cómo se puede asumir entonces toda esta parte de certidumbre, de credibilidad de los acuerdos que se firman? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, porque hubo un acuerdo fiscal en algún momento, usted lo decía, sí, pero ¿qué pasó finalmente? El acuerdo, por ejemplo, decía claramente que el acuerdo se firma el 10 de noviembre, y el presupuesto lo presenta el gobierno a la Asamblea a finales de septiembre, como se les exige por ley. Entonces, en el acuerdo claramente quedó que el presupuesto se debía revisar para que cumpla con la ley de responsabilidad fiscal, o sea, nuevamente, que le bajen la grasita que no está siendo bien utilizados esos fondos, y que se incluyan todos los rubros para cumplir las leyes vigentes en ese momento. Como por ejemplo los fondos que se requerían para las obligaciones de los fondos de pensión. Uh-huh. Pero después de casi 3 meses, lo que el FMLN, lo que el gobierno hace es pasar a aprobación ese presupuesto sin los votos de Arena, sabiendo que incumplía un acuerdo, rompiendo la confianza con la población y repitiendo la historia que se había dado ya en el pasado, donde no cumplían acuerdos. Entonces, nuevamente, es un tema de cumplimiento. ¿Será que el gobierno tiene la voluntad de cumplirle a los salvadoreños? ¿Será que el gobierno tiene la voluntad de hacer ciertos sacrificios para empezar a hacer lo correcto? Nosotros, por ejemplo, nos opusimos al presupuesto, no solo porque no cumplía el acuerdo, sino también porque no reflejaba lo que los salvadoreños necesitan. ¿Qué sentido tiene tener un presupuesto para el 2017 que tiene una reducción en los fondos que se le está invirtiendo, que se le está otorgando al sector educativo, al sector académico? Cuando sabemos que una de las grandes deudas que tenemos como país es el nivel educativo, y lo estamos viendo, lo vemos no solo en cifras, lo vemos en las escuelas, lo vemos en la calidad, en la seguridad que tienen o la falta de seguridad que tienen los niños, nuestros niños, en las escuelas. Entonces, ¿qué sentido tiene que querramos avanzar como país, pero estamos bajando la inversión en educación? A ver, en ese marco entonces, Mauricio, ¿qué puede pasar con
con todo el tema de negociación o los diálogos que las mesas que se habían instalado en Casa Presidencial, ustedes finalmente han decidido retirarse, esa decisión todavía se mantiene, ¿no? Claro. Todavía está vigente. El FMLN, obviamente, me imagino que deben de estar conscientes que, si bien no requirieron de los votos del Partido Arena para la aprobación de presupuesto, pero sí lo requerirán para otro tipo de financiamiento cuando intenten aprobar créditos internacionales, por ejemplo, que ahí se requiere mayoría calificada. Pero son dos cosas entonces, ¿volverán a la mesa o de qué depende de que ustedes puedan volver a la mesa? Lo que nosotros queremos ver es que un gobierno cumpla. Las mesas en las que estamos vimos que realmente no tenían mayor valor. Nuevamente, si yo me siento contigo en una mesa y dialogamos, y nos ponemos de acuerdo en algún tema, firmamos un acuerdo, yo confío en ti, tú confías en mí, y no solo confiamos, sino que queda por escrito. Pero acto seguido, tú me incumplís en lo que acordamos, ¿de qué sirvió esa sentada? ¿De qué sirvió ese esfuerzo? Entonces lo que vimos es que lo que estaba saliendo de esa mesa queda en letra muerta. Habrán otras instancias, si se tienen que ver temas fiscales, pues se verán en la Asamblea, como se ha venido haciendo. Si van a requerir votos para financiamiento, bueno, nosotros ya dejamos, como te digo, hay un acuerdo donde está claro qué es lo que nosotros esperamos. Porque nuevamente tenemos que estar del lado de los salvadoreños. Y la manera irresponsable cómo se han manejado los fondos públicos está afectando a los salvadoreños. Cuando vemos nosotros, y lo vemos en la calle, lo vemos cuando hablamos con todos los salvadoreños, nos agobia la falta de tranquilidad, la falta de seguridad, pero también nos tiene agobiados el alto costo de la vida, que cada vez es más difícil cubrir los gastos, cada vez es más difícil llevar a los frijolitos a la familia. Y eso se da porque han venido creciendo los impuestos año tras año. En estos últimos 7 años, casi 8 años de gobierno del FMLN, la recaudación, y eso sí hay que darle mérito al FMLN, que la recaudación del gobierno de impuestos ha crecido sustancialmente. Bueno, entonces ha habido más ingresos. Muchísimo más ingresos. Ahora, pero ustedes saben entonces qué está pasando con el dinero. Es que ese es el problema. Y eso es lo que nosotros hemos dicho cuando se firmó el acuerdo. Dijimos, bueno, miren, si tienen todo este montón de ingresos, son casi 1.500 millones de dólares anuales que reciben de más ingresos, de más impuestos, que lo pagas tú, lo pago yo y lo pagan todos los televidentes que nos están escuchando. Porque de alguna manera u otra, esos impuestos le llegan a todo el pueblo. 1.500 millones de dólares más. ¿Qué pasa con esos fondos? ¿A dónde están? ¿Qué beneficio le están dando a los salvadoreños? Vemos educación y lo que vemos son escuelas que están el 70% de las escuelas con infraestructura dañada. Los pupitres de los niños que a duras penas se pueden sentar. Y lo vemos nosotros día tras día. Bueno, quizás no estén en educación, quizás estén en salud. Vemos en salud, no hay medicinas. Vemos en salud, los hospitales no están atendiendo a los pacientes. Quizás no esté en salud, veamos a dónde está. En seguridad, los niveles de inseguridad que tenemos ahora no se comparan con los que habían hace 10 años. No hay mejoras tampoco en eso. Entonces, ¿a dónde está? Y eso es lo que nosotros queremos, y nuestra posición es, empiecen a manejar los fondos de una manera más responsable. Porque si se continúa como estamos, los problemas van a seguir. Pero también los impuestos se van a seguir incrementando. La deuda del país, que al final uno dice, bueno, es deuda del país, no es mía. Sí, pero no, porque la deuda del gobierno la terminamos pagando todos. Porque algún día nos van a venir a cobrar y lo vamos a tener que pagar con más impuestos. Por eso nosotros establecimos, primera prioridad, cuando asumimos la presidencia de Arena, primera prioridad es, hagamos un llamado al gobierno, al presidente de la República. Invitémoslo a que nos sentemos y logremos acuerdos. Y lo cumplimos. 5 semanas después estábamos firmando un acuerdo que establecía la hoja de ruta para que se manejara de manera responsable los fondos públicos. Nos tomó 5 semanas llegar a un acuerdo, pero estamos viendo que ya pasaron más de 3 meses y ese acuerdo no ha sido cumplido. De acuerdo. Ahora bien, vamos a ver, Humberto López, que es el director del Banco Mundial, daba estas declaraciones a la prensa gráfica, dice, o se logra un acuerdo o se llegará a una crisis fiscal. En este momento, bueno, esta semana una delegación del FMLN ha ido a Washington a reunirse. Obviamente solo va gente del Ejecutivo, ¿no? Porque sí, en esto no van partidos políticos. No, porque al final los responsables del manejo de las finanzas públicas es el gobierno
el gobierno ejecutivo. Ahora, Mauricio, de lo que ahí se derive o de los acuerdos que puedan tomar allá en Washington también tendrá alguna repercusión localmente, ¿no? Y me imagino que el gobierno intentará entonces que recibir el acompañamiento. ¿Qué va a pasar con el Partido Arena? ¿Cómo está viendo esta reunión, sobre todo porque es una reunión bilateral, no necesariamente involucra a todas las fuerzas políticas de este país? Nosotros tenemos que ser prácticos en esto y fuimos claros desde el inicio. Si el gobierno demuestra que está dispuesto realmente a ser más austero, a manejar de manera más responsable, como te digo, a quitar esa grasita que es fondo que estamos pagando nosotros, que no está trayendo beneficios, y a manejar de manera más responsable, a redistribuir los fondos a donde realmente se necesita. Pues nosotros desde el inicio estuvimos de acuerdo en acompañar esas medidas para que verdaderamente los salvadoreños podamos beneficiarnos de todo eso. Si ellos vienen de este viaje con un plan que vaya en esa línea, pues qué bueno. Esperemos que así sea y que lo podamos discutir en la Asamblea, en las instancias pertinentes. Pero todo lo que puede implicar un incremento de impuestos, por ejemplo, algunos decían, bueno, es que los organismos internacionales no siempre no son tan bondadosos en las sugerencias o en las recomendaciones que se hacen sobre todo con los países que tienen crisis fiscales. Esto implica entonces a veces hacer ajustes en un incremento del impuesto al valor agregado, la posibilidad de una aplicación de un impuesto predial, por ejemplo. Mira, con tanto impuesto que ya nos han metido en el pasado, deberían tener suficientes recursos para cubrir todas las obligaciones y para hacer las inversiones necesarias para sacar adelante el país. Lamentablemente no lo han hecho. Cualquier medida que nos traigan sobre la mesa, la primera exigencia nuestra va a ser, bueno, pero primero queremos ver que estén haciendo un verdadero esfuerzo por demostrar una verdadera austeridad para evitar cargar con más impuestos a los salvadoreños. Lo estamos viviendo. Cuando vamos por la calle nos pide la gente, nos piden los salvadoreños, miren, por favor, ayúdenos a salir de este problema. Porque nuevamente cada impuesto se le va a la población. Entonces nosotros, como te digo, lo primero que queremos ver, y que es lo que esperamos ver en una revisión de presupuesto del 2017, porque imagínate, el 2017 el presupuesto se incrementa versus el 2016, pero las áreas importantes no. Entonces lo que esperamos es, y ojalá que vengan de esta visita que está haciendo el gobierno a Washington, que traigan alguna propuesta de cómo realmente van a demostrarle a los salvadoreños que están dispuestos a manejar el gobierno de una manera más eficiente, con austeridad y con un enfoque adecuado del uso de los fondos. ¿Hasta dónde llega el nivel de responsabilidad sobre esta crisis de los partidos de oposición y en este caso del principal partido de oposición como es el que usted representa, el Partido Arena? En esto de la crisis fiscal, esto ha sido totalmente responsabilidad del gobierno. Y tenés que pensar también que hasta hace 1 año y medio, el gobierno prácticamente ha hecho lo que quiera con las finanzas del país. Porque ni siquiera... ¿En qué sentido ha hecho lo que Porque quiera? ni siquiera nos ha buscado para acompañar o no acompañar en financiamiento. Prácticamente durante los primeros 5 años, 6 años de gobierno del FMLN, ellos tuvieron los votos todo el tiempo para endeudar el país, para aumentar impuestos, y ahí está el resultado. Entonces, ellos no han tenido ninguna objeción de los demás partidos de oposición, y como te digo, han aprobado los impuestos que han querido, han incrementado impuestos cuando han querido, han conseguido todos los endeudamientos que han querido, por eso el endeudamiento se ha crecido de esta manera. Pero la pregunta que los salvadoreños debemos hacer, y a pesar que tuvieron total libertad de tener todos los fondos que quisieran, ¿cómo ha cambiado nuestra vida? Estamos mejor ahora que antes. Pero ahora que sí hay un partido que estamos manejando, que estamos queriendo ser responsables para evitar que continúe ese despilfarro y que continúe ese endeudamiento, ahora no quieren poner de su parte para hacer los ajustes, porque se va a requerir que tomen algunas medidas para poder hacer el manejo. Entonces, que no nos vengan a decir que es culpa de Arena, si tienen 6 años, casi 7 años, haciendo lo que quieran con las finanzas públicas, sin ninguna objeción, porque han tenido los votos en la Asamblea. La Fundación FUSADES presentó el año pasado un informe en el cual establecía, por ejemplo, incluso el incremento de pobres en este país.
Y ahora en el marco de la crisis financiera se está hablando de la posibilidad de que, obviamente, si no se llega a un acuerdo, se incrementen los pobres en El Salvador. O sea, más de lo que ya se había dicho y que planteó Fusades en su momento y que la Dirección de Estadísticas y Censos lo reconoció también después de ese incremento de pobres. O sea, sí hay una inminencia, ¿no? Y es que entonces se profundice más la pobreza en El Salvador. Y es que eso es lo que hemos vivido, y eso es lo que realmente, y te digo, en lo personal me duele. Me duele cada vez que salimos, cada vez que interactuamos con los salvadoreños, porque se palpa eso, los salvadoreños estamos sufriendo. Y se incrementa la pobreza precisamente porque no hay oportunidades de trabajo, porque los salarios no están incrementando, porque realmente no hay un crecimiento. La agricultura, si la agricultura prácticamente se ha perdido. Vemos la industria del café, por ejemplo. El café es una tristeza. Como país, con el potencial que hemos tenido, y estemos ahora casi al 10% de lo que en su momento se tuvo hace algunas décadas. Entonces, claro que la pobreza ha incrementado, y no estamos viendo a un gobierno que esté realmente comprometido por cambiar eso. Y en eso sí debemos estar unidos todos, en cómo combatimos la pobreza, cómo realmente la erradicamos, y cómo trabajamos hasta por el último salvadoreño para que pueda tener oportunidades para salir adelante. Pero esa es la realidad, lo que no es un tema que lo diga Fusades o quien sea, te lo estoy diciendo no porque leí un informe de Fusades, te lo estoy diciendo porque es lo que vemos cada vez que salimos al territorio, cada vez que vamos a los distintos municipios, cada vez que me encuentro con gente en la calle que nos pide, miren, por favor, ayúdenos a salir de esto. Me ha pasado, y esta historia le he contado porque realmente me conmovió. Estando en la iglesia, en misa, esperando que arrancara la misa, y se me acerca una señora, que la vi caminar del otro lado de la iglesia. Se me acerca, me saluda, me da la mano, María Maura se llama, y me dice, mire, por favor, me toma la mano y me dice, por favor, ayúdanos a salir de esto. Yo tengo 3 nietos, viven conmigo, y hay días que no tengo ni para darles una tortilla de comer. Ya no sabemos qué hacer. Esa es la realidad de los salvadoreños. Y si no nos unimos todos a cambiar esa realidad, pero eso requiere que tengamos la voluntad y que nos comprometamos de manera pero seria a generar las condiciones para que haya oportunidades, a darle la formación a nuestros jóvenes, a brindar espacios de seguridad, brindar espacios de esparcimiento. Y eso requiere esfuerzos conjuntos. Esfuerzos conjuntos, los gobiernos municipales, con la empresa privada, con gobiernos amigos que están dispuestos a apoyarnos. Pero la frustración de muchos organismos internacionales, de muchos gobiernos, la frustración que nos dicen, miren, ahí están los recursos, ahí está la plata, ahí están los proyectos, pero ¿sabe qué? Ahí los tienen trabados en este ministerio o en aquel. Toda la parte burocrática. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo de un gobierno de perder el control? ¿Cuál es el miedo de un gobierno de realmente que se vean que podamos sacar adelante los salvadoreños? Eso es lo que realmente duele. Por eso te lo digo el tema de pobreza que ha incrementado no por un estudio que haya visto, porque lo veo en la calle. De acuerdo. Hay otro tema que me interesa que lo reflexionemos, va a ser después de la pausa comercial, y es sobre esta nota, que Estados Unidos desembolsa 97.9 millones de dólares de Alianza para la Prosperidad, pero son fondos que han sido categóricos en decir, bueno, se van a canalizar a través de las agencias de cooperación o los organismos o organizaciones que son propias de los Estados Unidos, no va a ser a través del gobierno. Quiero su reacción después de la pausa comercial, porque me interesa que los últimos minutos también los dediquemos a hacer una reflexión sobre cuál es el papel del Partido Arena como partido de oposición para este año y un poco cómo se están perfilando ya para las elecciones de 2018, diputados y alcaldes. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Al cierre de conexiones, Mauricio Interiano, presidente del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena, es nuestro invitado de esta noche. Decíamos, Mauricio, Estados Unidos desembolsa 97.9 millones de dólares de Alianza para la Prosperidad, pero son fondos que van a ser canalizados estrictamente por las organizaciones o organismos de cooperación norteamericanos. No pasarán por otras manos. ¿Qué indica esto?
te diría que varias cosas. Primero, el compromiso de gobiernos, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, con apoyar a El Salvador. Y eso creo que debemos de verlo como positivo, como te digo, se alinean los intereses y así como Estados Unidos hay otros gobiernos que están dispuestos a invertir en El Salvador. Eso del punto de vista positivo. Y enfocado precisamente, como dice, en prosperidad. Porque de las grandes frustraciones, de los grandes retos que tenemos es cómo generamos oportunidades para que los salvadoreños puedan desarrollarse y crecer en nuestro país. Pero por otro lado también refleja la frustración y la desconfianza que hay en cómo se han manejado los proyectos y los fondos de parte del gobierno actual. Porque o por burocracia o por falta de voluntad, muchos proyectos se han quedado en el aire. Plata hay, recursos hay, esto lo demuestra. Porque no, como te digo, hay varias otras fuentes de recursos. Plata hay, lo que no hay es voluntad, lo que no hay es un buen manejo. Nuevamente, si la plata se manejara bien, se viera la diferencia. Los jóvenes tuvieran oportunidades, hubieran mucho más empresas invirtiendo aquí. Entonces, ojalá, aquí como te digo, se ve una voluntad de apoyar, pero se ve también la desconfianza de que se canalicen de la manera correcta estos recursos. Porque es frustrante para cualquiera que meta $1, que invierta $1, sean $1, sean 1,000 o sean 97 millones. Es frustrante ver que estamos metiendo recursos y que se están despilfarrando, o que se están yendo por corrupción, o que se están yendo en proyectos que no hacen la diferencia. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y hacia adelante creo que es bien importante lo que el gobierno actual haga para ir construyendo la confianza, para que vengan más recursos. Y eso es algo que también debe quedar claro cuando hablamos de un acuerdo fiscal que se firme y no se cumple. Se deteriora la confianza. Si en estos fondos pasa lo mismo, que no se utilicen de la manera correcta, se va a deteriorar la confianza. Y la repercusión de eso es que van a venir menos fondos o van a dejar de venir los fondos. Y al final todos los salvadoreños somos afectados por eso. ¿Cómo advierte o anticipa la relación de este gobierno del FMLN, un gobierno de izquierda, con Donald Trump? Bueno, a ver, con Donald Trump, primero todavía hay mucha especulación de qué va a pasar en Estados Unidos y qué medidas van a tomar. Lo que sí creo que, dos cosas. Uno, como presidente y aún como candidato, Trump se ve que es una persona que es poco tolerante y muy clara en sus objetivos, muy claro en sus objetivos. Así que creo que también los gobiernos, incluyendo el gobierno de El Salvador, debe tomar eso en cuenta en cuanto a las posiciones que vayan a tomar. Lo otro, como hablamos, creo que ha sido muy claro también en cuanto al enfoque que tienen de reducir la migración de muchos países hacia Estados Unidos. Y creo que eso, ojalá que eso sea algo que nos venga a beneficiar del punto de vista que un gobierno de Estados Unidos quiera hacer las inversiones para apoyar, para que nuestro país salga adelante. Nuevamente, nuestro interés como salvadoreños debe ser que nuestros jóvenes se queden aquí. Esta semana, a propósito, leí un análisis que me llamó poderosamente la atención, Mauricio, en términos del planteamiento que se hacía. Es decir, ¿por qué la preocupación de algunos países o gobiernos en América Latina sobre lo que está haciendo Donald Trump sobre el tema de inmigración, que sin duda alguna es un tema que impacta, ¿no? Que es muy humano y que nos impacta directamente a nosotros en términos humanos, pero también económicos, desde luego? Pero decían, bueno, ¿por qué tanta la preocupación allá y por qué no se preocupan cada uno de los gobiernos por generar condiciones mínimas o básicas para que su población no se vaya? O sea, que ese es el tema al que debería tenernos preocupados, y no digo que el otro no sea secundario, sino que de por qué entonces a veces se prioriza de otra manera. Y tú acabas de tomar un punto que es, de mi punto de vista, fundamental. Nosotros, todos los actores políticos, sociales, económicos del país, debemos estar trabajando precisamente para que aquí existan las condiciones para que nadie se quiera ir a El Salvador. Es más, para los que se fueran quieren regresar. Pero no, estamos más preocupados por qué va a pasar con los países vecinos. Y se están tomando medidas que al contrario, están dañando cualquier oportunidad. Pero el enfoque debe ser aquí. ¿Cómo vamos como te digo, cómo vamos a generar las condiciones? ¿Cómo vamos a invertir en nuestros jóvenes? ¿Cómo vamos a lograr generar confianza? No solo para que empresas de fuera vengan a invertir aquí, sino también para que nuestros emprendedores, que hay muchísimos,
puedan salir adelante. ¿Cómo se logra esa confianza entonces para los inversionistas extranjeros y cómo se logra el estímulo para los locales? ¿De qué manera? Te pongo un ejemplo de cómo no se hace. En estos días hemos tenido y hemos escuchado de muchas empresas locales y extranjeras que se están quejando por medidas que se han tomado en las aduanas, donde se ha incrementado burocracia, se están exigiendo otros requisitos y han tenido retrasos de hasta 10 días. 10 días de carga que está trabada en aduana. Estrictamente por cuestiones burocráticas. Por cuestiones burocráticas, decisiones que ha tomado el gobierno por las razones que no se entienden, que le está haciendo la vida cada vez más complicada y más costosa a aquellos que quieran importar o exportar. Entonces, ¿qué crees que piensan las empresas que tienen opciones de invertir en El Salvador o invertir en cualquier otro país de Centroamérica y dicen, bueno, pero espérense, aquí tengo 50 millones de dólares, ¿dónde los meto? Puedo meterlo en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El Salvador. Y en El Salvador, ¿qué está pasando? No, mira, ahí están poniendo trabas en las aduanas y le está tomando 10 días a las empresas meter su mercadería. En cuando en otros países están totalmente al contrario. Y una inversión de 50 millones, porque al final 50 millones no son míos, así que, pero son generación de empleos. Esos 50 millones pueden ser 2.000, 3.000 empleos. 3.000 oportunidades si fueran empleo directo, más todas las oportunidades para los emprendedores del país que le puedan proveer servicios a todas esas personas. Esas son las oportunidades que estamos perdiendo por decisiones que no se entienden. Meterle más burocracia a las aduanas y estar afectando a todo el país. Entonces, esas son las cosas que uno dice, bueno, un gobierno que tanto se jacta, que quiere traer inversión, pero que toma estas medidas y que tiene, como te digo, a todas las empresas pequeñas, medianas, grandes, extranjeras, locales, frustradas con esas medidas. A eso es lo que me refiero. Entonces, ¿cómo genera confianza? Primero con cumplimientos. Lamentablemente el FMLN, aún antes de ser gobierno y ahora siendo gobierno, tiene un historial de incumplimiento de promesas, que prometen y no cumplen. Firman acuerdos y no los cumplen. Eso es desconfianza. Nuevamente, si yo me siento contigo y firmamos un documento y tú me decís, mira, fíjate que te voy a dejar pasar la mercadería después de un día, pero venís y a los 3 meses que ya estoy operando me decís, fíjate que aquello que firmé, ya ni me acuerdo que lo firmamos, ¿sabes qué? Son 10 días. ¿Cómo voy a confiar yo en ti? Y eso es lo que pasa. Entonces, si no se generan las condiciones, no vamos a lograr generar esas oportunidades. O el ejemplo que hablábamos del Puerto de la Unión. 200 millones de dólares sentados que no están generando las oportunidades. Y muchas empresas, como te digo, y muchos salvadoreños que están listos para echarle ganas, para meterle con todo, para generar oportunidades para otros. Ahora bien, Mauricio, para aprovechar los últimos minutos, ¿cuál va a ser un poco la prioridad o los énfasis del papel que va a desempeñar el Partido Arena como partido de oposición en la Asamblea Legislativa? En esa parte que tiene que ver con la estrictamente social y de identidad con los diferentes sectores en este país. Bueno, mira, nosotros, primero, la palabra partido de oposición a mí realmente no le suena bien. No, porque al final no es un tema de oponerse, es un tema de construir. Y como partido tenemos la responsabilidad de empezar a construir un proyecto de nación que nos una a todos y que nos saque adelante a todos. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque que vamos a tener? Primero, obviamente, sí proteger a la población para que el gobierno, cuando quiera tomar medidas que vayan a dañar a la población, pues ahí sí hacer la denuncia y hacer propuestas que eviten que estén dañando a la población. Pero lo otro que es importante, y que es lo que estaremos trabajando, primero nos queremos ir a volcar a estar cercanos a los salvadoreños, encontrando soluciones y resolviendo a los salvadoreños. Porque recuerda que el partido no solo es lo que pasa en la Asamblea Legislativa, es lo que pasa a nivel de todo el territorio con nuestras alcaldías. Claro. Que hay mucho de lo que se hace ahí. Y estamos trabajando ya, y obviamente junto con nuestros diputados, con nuestros alcaldes, con nuestras estructuras, acercándonos a todos los alcaldes. Este fin de semana, por ejemplo, el sábado, y ahí estaremos en La Unión y estaremos también en Usulután, con reunión con todos nuestros alcaldes, para hablar de los planes de trabajo, de cómo como partido vamos a estar apoyando a nuestros alcaldes, buscando también el trabajo en equipo con las distintas municipalidades, para que encontremos soluciones ya a los salvadoreños. Hay muchas cosas que están haciendo nuestros alcaldes para resolver temas de seguridad.
para resolver temas de generación de oportunidades. Lo que vimos en la Unión el día de ayer, para tener espacios de esparcimiento, para que los jóvenes puedan desarrollarse con el deporte, con espacios para la familia. La formación de valores, que a veces no lo mencionamos, pero la realidad es que como país hemos perdido mucho los valores familiares, los valores morales, los valores que como sociedad de solidaridad que necesitamos tener. Entonces, volviendo a tu pregunta de qué vamos a hacer como partido, bueno, vamos a estar enfocados, uno, como te digo, defendiendo a la población de las medidas que un gobierno y buscando que un gobierno reaccione ante eso para que se puedan ver algunas medidas que realmente vayan en beneficio de la población. Pero lo otro es volcarnos al trabajo territorial, al trabajo municipal, aún al trabajo legislativo, buscando resolver a los salvadoreños ya algunos de los problemas que estamos sufriendo. Imagino que habrá visto los resultados de la última encuesta que hizo la Universidad Centroamericana, el Instituto Universitario de la Opinión Pública, y en el tema de preferencias electorales prácticamente aparecen virtualmente empatados, hasta ese momento, no hace unas 3 semanas atrás, empatados Arena con el FMLN en la preferencia electoral. ¿Qué indica eso? Digo porque cualquiera podría pensar, bueno, si hay un poco de complicaciones, si este gobierno de alguna forma está bastante complicado en resolver los problemas de los salvadoreños, ¿cómo es que el Partido Arena no puede estar en una posición de mayor ventaja sobre el FMLN, por ejemplo? Yo diría que lo primero que vemos en esa encuesta, y lo hemos visto en otras encuestas, es que una gran mayoría de los salvadoreños está primero frustrada y decepcionada con el gobierno, pero también está con esos mismos sentimientos con toda la clase política. Y para nosotros eso es un llamado de atención que lo asumimos con humildad. Decimos, bueno, estamos escuchando a los salvadoreños y asumimos el reto de nosotros empezar a cambiar. Primero nosotros, dar los primeros pasos como Alianza Republicana Nacionalista, como personas, como salvadoreños que nos hemos metido en la política para trabajar por los salvadoreños, empezar a cambiar algunas actitudes para demostrarle a la población que estamos dispuestos a cambiar en la transparencia, cambiar en mayor austeridad en todo lo que hacemos, en estar realmente más cercanos a la población, con un oído pegado a los salvadoreños. Esto, por ejemplo, Mauricio, pasará por incluso la definición de candidaturas, de que efectivamente se elimine la posibilidad, digo, si existiera, del dedazo, y que sea efectivamente las bases del partido, la población, la que decida sobre los candidatos a diputados y alcaldes, qué es lo que se aproxima. Absolutamente, lo hicimos ya nosotros en la elección del 2015 y ahora lo estamos profundizando todavía más, ampliando nuestro padrón electoral para que sea una base más amplia la que elija a los candidatos, tanto para alcaldes como para diputados y aún para la presidencia de la República. Porque precisamente lo que queremos es demostrar a los salvadoreños que queremos escucharlos, que queremos que participen. Tenemos nosotros como políticos. Y la verdad que cuando hablamos de políticos decimos somos ciudadanos que hemos decidido incursionar a trabajar por el país desde la política. Pero parte de lo que tenemos que hacer es abrir los espacios para que más ciudadanos, para que la sociedad se involucre y que participe. Y lo otro que estamos estableciendo, y es parte de lo que hemos estado trabajando, es sentando las bases también para dejar claro qué es lo que esperamos como Arena y qué es lo que y demostrar que estamos escuchando a la sociedad, de qué es lo que esperan de los funcionarios públicos, de los políticos. Entonces, como tú dices, la elección interna, que ya pronto, en las próximas semanas, estaremos haciendo el llamado a la elección interna, eso es lo que busca, una amplia participación para que realmente sean los salvadoreños quienes elijan quienes los van a representar tanto en los gobiernos municipales como en la Asamblea Legislativa. Bueno, desafortunadamente se nos fue el tiempo, Mauricio. Esperamos que no sea la primera vez que esté con nosotros, sino que podamos platicar más adelante. Creo que merece un programa exclusivo únicamente para hablar del tema del trabajo territorial del Partido Arena y un poco cómo es entonces la proyección que están pensando ustedes de cómo vincularse todavía más con la población en este país. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, William. Un verdadero placer y esperamos estar aquí pronto de nuevo. Bueno, perfecto. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias. Bueno, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Les pedimos que se queden entonces con Palco Deportivo. Buenas noches.